Hola amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo reflexiones de vida que nos ayudan a tener una verdadera relación íntima contigo. Hoy vamos a tratar un tema fascinante que todos los días tú lo vives en carne propia. Y es precisamente el mundo necesita que le hablen de Papá Dios. Perdónenme de antemano si de pronto me emociono un poco porque a mí estos temas me fascinan. ¿Por qué digo esto? ¿No te has dado cuenta precisamente cuando inclusive ves televisión o inclusive con tus familiares o tus amistades, no se habla de Papá Dios? Es como que fuera un tema vetado. Es más, cuando precisamente muchas veces nos encontramos en varias reuniones, las personas dicen de una manera muy coloquial, pero esto tiene un trasfondo muy fuerte. Hablar de política, hablar de religión o de Papá Dios crea conflicto. No se pueden tocar estos temas. Y nosotros precisamente acudimos o hacemos caso a esas conversaciones. Es como si nos colocaran un veto encima o nos colocaran una mordaza. Es increíble. Pero eso sí, para hablar de cosas mundanas, para hablar precisamente de empoderar nuestro ego, nuestro yo, nuestro amor propio, que claro está, todo con mesura, con un amor sano, porque Papá Dios nos dice, ama a los demás como a ti mismo, pero no te está diciendo que te enaltezcas, todo lo contrario, con humildad y sencillez. Entonces precisamente cuando ocurren todo este tipo de temas, nos quedamos callados y en silencio. Es increíble. Es más, cuando tú tienes esa gallardía, ese coraje, esa fuerza, porque es Dios precisamente como quemando tu corazón para que tú hables, digas alguna expresión o hagas precisamente algún tipo de comentario, tú no te quedas callado y te lanzas. ¿Sabes qué es lo que ocurre a tu alrededor? Que precisamente con las personas con que estás te empiezan a colocar etiquetas. Ya tú ni siquiera has empezado a hablar, pero el mero hecho de que menciones a Papá Dios, ya te dicen fanático, religioso, fundamentalista, estás en una secta. Es impresionante, impresionante. ¿Cierto que es verdad? Tú sabes que es cierto, porque eso te lo han dicho. Cuando pase esto, no es contra ti, ni contra mí. Es precisamente porque la palabra de Papá Dios, sus mensajes, le estorban a la gente. Los mensajes de salvación le estorban a la humanidad. La humanidad quiere escuchar otras cosas totalmente diferentes. Como lo mencioné ahorita, quiere empoderar al ser humano. Háblame de cosas bonitas y agradables. Háblame de cosas que a mí me empoderen. Háblame del evangelio y la prosperidad. Háblame de prosperidad. Es más, e inclusive muchas veces transgredimos la palabra de Papá Dios y la utilizamos simplemente para complacer al ser humano. La palabra de Papá Dios no se puede cambiar. La palabra de Papá Dios fue escrita y ya no cambia. Y así como estuvo en el pasado, sigue existiendo en el presente y va a estar para toda la eternidad. Recordemos lo que Papá Dios nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a fallar. Todo lo que nos dice Papá Dios en sus sagradas escrituras se cumple literalmente, literalmente. Es simplemente que observes a tu alrededor todas las cosas que están pasando en el mundo, cómo se está cumpliendo su palabra. Estamos en los últimos tiempos y tú no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque estás distraído en el mundo. La palabra de Papá Dios, sus mensajes, sus principios y sus valores los quieren destruir. Hacemos apología precisamente y se lanzan inclusive nuevas leyes de nuestros gobiernos, sacando la ley del aborto,
de la eutanasia, sacando una cantidad de leyes impresionante que van en contra de los mandamientos de Papá Dios. Y nosotros nos quedamos callados. Nosotros guardamos silencio. Y después decimos que ¿dónde está Papá Dios? Dios está ahí, pero necesita de tu libre albedrío. Acuérdate lo que hemos hablado muchas veces. Dios es el creador del universo, creador de tu vida. Por encima de Él no hay nada ni nadie, pero la única parte donde no puede entrar es en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él, en el momento en que tú naciste, te dio el don del libre albedrío. Y Dios no se puede violentar a sí mismo. Dios no te obliga a ti a que lo sigas y lo ames a Él. Es tu propia decisión. Dios siempre nos llama con lazos de amor. Pero eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Eres tú el que tienes que decir si realmente quieres tener una verdadera relación íntima con Él. El mundo quiere callar a Papá Dios y nosotros estamos en el medio. Nosotros no nos podemos separar del Creador, que es nuestro Señor. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza frente a Él. Pero aceptamos todo, aceptamos estas leyes, aceptamos precisamente cualquier tipo de conversación que inclusive no nos hacen crecer, no nos ayudan inclusive a relacionarnos con Él. Todo lo contrario, nos embrutecen, todo lo contrario, nos degrada inclusive. A nosotros nos dice, mira, se está quemando tu casa y nosotros aplaudimos. Mira, van por ti y por tu familia y nosotros aplaudimos. Es increíble. Pero cuando se trata de las cosas de Papá Dios, ahí sí no estamos y permanecemos en silencio. Y decimos inclusive que tenemos a Papá Dios en nuestras vidas. Una fe sin obras es una fe muerta, recuérdalo siempre. ¿Qué ganamos con decir que tenemos mucha fe en Dios, pero somos impacientes? Queremos las cosas inmediatas. ¿Qué ganamos con decir que creemos en Papá Dios y que Dios está en nuestras vidas si no actuamos como Él quiere, si no obedecemos sus mandamientos? ¿Qué ganamos con decir que Papá Dios está a nuestro lado si en el momento cuando debemos de hablar de Él, precisamente cuando debemos de corregir a nuestros hermanos y hermanas, acuérdate, en privado, mas no en público? Recordemos lo que Papá Dios nos dice en su palabra. Corrige a tu hermano cuando veas que se está equivocando, pero no desde tu punto de vista o desde tu racionalidad, siempre bajo la palabra de Papá Dios. Cuando damos consejos, lo estamos dando precisamente de nuestra propia racionalidad, de nuestro propio entendimiento, o siempre lo estamos dando para que esa persona se relacione íntimamente con Papá Dios, que es lo que Dios espera de él. Acuérdate que simplemente cuando le pedimos a Papá Dios que entre en nuestras vidas, nosotros nos hacemos un lado para que Él sea el que actúe. El mundo necesita que le hablen de Papá Dios. Simplemente mira la televisión, la radio, tus conversaciones con tus familiares y amistades. No se habla de Él. Lo están opacando, lo están olvidando. Quieren separar a la criatura que somos nosotros, hechos a imagen y semejanza frente a Él, separándola del Creador. Y nosotros, te lo digo de todo corazón y me da mucha pena decirlo, nosotros somos los culpables de eso, porque guardamos silencio. El silencio quiere decir que le estás de acuerdo con todas las demás cosas. No, ¿qué nos dice Papá Dios? Esfuérzate y sé valiente. Ten gallardía y coraje, tú no estás solo, yo estoy contigo. Es momento precisamente de defender los mandamientos. Es momento precisamente de defender su palabra. Pero no transgrediéndola, no cambiándola. Es exactamente como Dios nos lo ha dicho. Dios es amor y misericordia, claro que sí, no me cabe la menor duda. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado frente a Él, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, entregándole toda nuestra suciedad y decirle, Papá Dios, perdóname, báñame con tu sangre preciosa, ten piedad y misericordia de mí, lo reconozco y lo acepto. ¿Qué hace Papá Dios? Claro que sí, mi hijo, toma mi amor y misericordia. Es hermoso Papá Dios, ¿cómo más quieres que Él te hable?
está en ti y está en mí. Defendamos a Papá Dios, defendamos su mandamiento, sus sagradas escrituras. Seamos luz en un mundo de tanta oscuridad. Tú no estás solo, Dios está contigo, pero necesita de ti en tu libre albedrío, que lo expreses con tu propia boca y clames a Él. Hagamos la diferencia. Amigos y amigas, el mundo necesita que le hablen de Papá Dios, y a quien escogió Dios, a ti y a mí. Bueno, amigos y amigas, si te gustó este mensaje, precisamente compártelos con tus amistades y amigos. Acuérdate lo que nos dice Papá Dios: todo lo que le hagas a los demás, me lo haces a mí. Y qué mejor manera de alabar y honrar a Papá Dios cuando le ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús a tener una verdadera relación íntima con Papá Dios. Pero recuerda, las palabras se las lleva el viento, son nuestras acciones las que demuestran si verdaderamente tenemos a Papá Dios en nuestras vidas. Ha llegado el momento de defender a Papá Dios, su mandamiento y sus santas escrituras. El silencio deja pasar las cosas, pero cuando alzamos nuestra voz con mucho amor y con mucho respeto, hacemos la gran diferencia. Dios me los bendiga hoy y siempre. Juntos somos mucho más fuertes y siempre de la mano de Papá Dios.